Gutiérrez Falcón, quien seguramente también me va a dar su opinión acerca de esta carta que viene después de las burlas del comediante Eugenio Derbez. Dos de los rostros más visibles de esta organización Sélvame del Tren y de estos esfuerzos ecológicos, medioambientales, pues se dirigen directamente al presidente. José Alfredo, te saludo con mucho gusto. Dame tu opinión acerca de esta carta de Rubén Albarrán al presidente. No te escucho, José Alfredo, no te escucho. Ahí. Bueno, creo que tenemos ¿Ya me escuchas? problema. Ahí te escucho, José Alfredo. Perfecto. Sí, Vicente, pues bueno, pues te decía que esta carta creo que es un tanto cuanto pues ridícula, porque es como cuando le dijo, como tú lo recordabas, cuando le dijo al presidente de la República que saliera a conocer el país. Pues yo creo que lo que está diciendo en esta carta Rubén Albarrán, pues son cosas que Andrés Manuel López Obrador sabe, pero de memoria, ¿no? Entonces, creo que es una carta tan frívola, además lo extensa, lo hace y que no sea contundente su mensaje, y pues se quiere lucir, se quiere poner así como que una posición un tanto cuanto burlona y un tanto cuanto intelectual, que ninguna de las dos le salen bien. Y pues estamos viendo cómo estas y personas protagónica, pues, ¿no? Totalmente protagónica y diciendo, pues yo sí quería ir, cuando en realidad habían dado señas de que nadie quería ir, de que rechazaban la invitación del presidente, de tal suerte que, al igual que la oposición, que yo le digo la putrefacción, este grupito, pues ya no saben qué hacer. Sale por ahí una cantante diciendo que a ella no le pagaron. Pues bueno, todo el mundo ya diciendo cosas por su lado, y nadie les cree. No les creemos que no les pagaron, no les creemos que sea buena fe, no les creemos que hayan sido rechazados, no les creemos. Es decir, vimos al que se apellida Islas con una bocina allá afuera de Palacio de Gobierno, del Palacio Nacional. La verdad, vergonzoso el papel, porque pues se pone con una bocinita a gritar como si lo estuviera oyendo el presidente, ¿no? Entonces, pues todo es show, todo es, ¿cómo dices que no vas, pero sí te pones enfrente a gritarle con una bocina, y luego dices que te rechazan? Bueno, ¿quién le entiende a este grupo que ya está totalmente menguado, disminuido, y pues con una falta de credibilidad tremenda, ¿no? Ya no encuentran qué hacer. Ahora vamos a ver qué tema agarran después de que ya se les acabó. Yo recuerdo cuando Eugenio Derbez hizo todo un montaje con los supuestos medicamentos e insumos para la contingencia que tuvimos sanitaria, en donde era un domicilio fantasma y no había ningún insumo a los que él había dicho. Es decir, pues son una serie de montajes que estamos viendo uno a otro. Y también, cuando me tocó ser asesor en el Senado, veía cómo el grupo del cual forma parte Albarrán, iban con los grupos acompañando a la misma gente que está oponiéndose a la 4T. Por ejemplo, Denise Dresser, ellos iban acompañando siempre que Denise Dresser iba al Senado, ellos estaban ahí con grupitos, y siempre disfrazando las cosas. Por ejemplo, cuando la Guardia Nacional, estuvieron en contra de la Guardia Nacional, diciendo que mejor profesionalizaran a las policías de los municipios, a las policías de las ciudades de México, como si no estuvieran putrefactas la gran mayoría de ellas. Entonces traían discursos, la verdad, pues muy básicos, muy primarios, y pues adoptan una posición de superintelectuales, ¿no? Entonces, pues no, pues como que Rubén Albarrán con esta carta pues queda peor de como estaba antes. Y pues bueno, algún día esperemos que
que reflexione en ese sentido y pues mejor que se dedique a hacer canciones, ¿no? Precisamente por tu experiencia, tu historial en el Senado de la República, sabes muy bien el tema de la ley de protección de vegetales que hoy fue abordada en la mañanera, querido José Alfredo. Así es, bueno, me llamó mucho la atención la mención que hizo nuestra compañera Nancy Flores, quien es toda una autoridad en el periodismo del medio Contralínea, y eso me llevó a recordar algunas cosas que viví ahí en el Senado. Y pues bueno, fíjate, Vicente, que esta ley es peligrosísima porque en principio voy a contextualizar, porque este es un intento internacional de acaparar las semillas de nuestro país, que viene desde Carlos Salinas de Gortari. Desde Carlos Salinas de Gortari se vino, por ejemplo, se hizo esa reforma al ejido, y desde entonces empezó a haber un andamiaje jurídico para que se pudieran entrar las empresas que venden semillas pues patentadas a nuestro país y pudieran pues empezar a dominar el mercado. Con Ernesto Zedillo pone una figura del obtentor en esta ley federal de variedades vegetales. Hablaba Nancy precisamente de esta figura del obtentor, que me voy a permitir leer porque es muy interesante y pues muestra claramente la intención comercial, ¿no? de empresas extranjeras sobre México, y claro, la complicidad o pues la dejadez o el entreguismo de los presidentes que habíamos tenido en turno. Dice que la figura del obtentor es persona física o moral que mediante un proceso de mejoramiento haya obtenido y desarrollado una variedad vegetal de cualquier género o especie. ¿Qué es el obtentor? El obtentor es quien va a registrar esa modificación que le hizo a esa semilla. Entonces, lo que se pretende con esta ley es que si yo le hago una alteración, una modificación a una semilla, yo vaya y la registre como si fuera un invento industrial y la patente. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver ese problema, pero vamos a seguir con la cronología de presidentes. Siguió Vicente Fox, y Vicente Fox, ni más ni menos, desapareció la productora nacional de semillas de todo México. Es decir, teníamos una productora nacional de semillas que abastecía a todo el país de semillas. Entonces, si tú querías sembrar tal o cual cosa, ibas ahí y te daban tus semillas y sembrabas, y era pues como una salvaguarda enorme de las semillas mexicanas. Y resulta que Vicente Fox, de un carpetazo, acabó con este registro, con esta pues acumulación, con este resguardo de semillas mexicanas. Después viene Felipe Calderón y crea la ley de producción, certificación y comercio de semillas. Entonces, cada que hay una certificación, ¿quién certifica? Casi siempre son privados. Entonces, cada que hay una especie de certificación, en estos casos, es una tendencia clara a la privatización. Entonces, ¿de dónde viene todo esto, Vicente? Hay una unión internacional para la protección de las obtenciones vegetales, que sus siglas son UPOV. Entonces, hay una acta de este organismo que se llama UPOV, que es un acta que se firmó en 1991 y es el acta 91, precisamente. Esta acta lo único que hace es que es un mecanismo de patentes, y entonces por medio ellos la disfrazan como que van a proteger a las variedades vegetales, pero en realidad es todo lo contrario, porque ellos llegan desde el extranjero. Esta tiene sede en Suiza y está pues patrocinada por todas las corporaciones que ya conocemos, que manejan las semillas transgénicas y todos los cultivos transgénicos. Entonces estos llegan desde fuera y con el pretexto de que van a cuidar las especies, ellos empiezan a patentar las especies nativas, las hacen suyas, y luego se corre el riesgo de que ellos nos vendan lo que es nuestro.
Entonces, imagínate, Vicente, ellos dicen que se hacen una mejoría en las semillas, pero desde nuestros antepasados, de manera natural, por vía polinización y entre intercambio de semillas, entre los agricultores desde la antigüedad hasta la fecha, pues van mejorando las semillas sin patentarlas. Eso no es ninguna novedad. Lo que ellos quieren es modificar en una molécula, en cualquier cosa de la semilla, registrarla a su nombre y luego venderla. Lo peor de todo es de que si en un cultivo alguien se atreve a sembrar con sus semillas, esos cultivos puede contaminar a los demás y entonces se hace un trance genético y entonces ellos se vuelven propietarios de todas las áreas que contaminen por medio de sus semillas. Y peor tantito, que ellos no solamente cobran las semillas, sino los frutos de las semillas. Entonces ellos dicen que tienen derecho a los frutos y no solamente a la ganancia de las semillas. De tal suerte que para allá va esta ley que mencionaba Nancy Flores, y entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Afortunadamente, esta acta del UPOV 91 iba implícita en la celebración del TEMEC. Entonces, el acuerdo es que dentro de 4 años, las directrices de la UPOV 19 se tendrían que estar implantando en México a 4 años de celebrado el TEMEC. Entonces, tenemos que hacer muchísimas cosas para impedirlo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente somos los creadores del maíz y tenemos un grave peligro de perder este gran patrimonio de todas las especies de maíz que tenemos. Se pueden unificar de manera, que hay un contagio o que se les venda las semillas de maíz a nuestros productores y que se haga una cosa única, un maíz único, y que además se lo tengamos que comprar a extranjeros y que le estemos pagando regalías cada vez que haya una cosecha, lo cual es tremendamente absurdo, pero hay diputados y senadores traidores. Hablando de traidores, pues otra vez, ahí viene el peligro traidor. Cuando estuve yo como asesor en el Senado, vi cómo de manera patriótica la senadora Ana Lilia Rivera y Jesús Rodríguez promovieron la ley para el fomento y la protección del maíz nativo. Entonces, esta es una de las medidas que se han hecho después de la entrada en vigor al tratado, al TEMEC. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas como esa, tenemos que demostrar que es suicida hacer esto, porque vamos a estar dependiendo de empresas extranjeras que quieren venir a imponer sus semillas en México. Y pues bueno, tendremos que encontrar algunos otros medios de negociación con las naciones para echar abajo esta posibilidad que dentro de 4 años estemos bajo la directriz de la UPOV. Pero lo grave de esto es que antes de que entre las directrices de la UPOV impuestas desde el extranjero, pues ya hay mexicanos que las quieren aplicar con esta ley, con esta reforma. Entonces, por eso Nancy Flores hace esta alerta que pues quise yo también comentarla, porque este tema tiene que estar en la opinión pública, porque es peligrosísimo. Podemos perder el maíz, cualquier cultivo lo podemos perder, porque ellos llegan, toman una muestra, le hacen una modificación, lo patentan y se acabó. A partir de ese momento dependemos de sus semillas. Entonces quería manifestar esto, porque sí hay que poner mucho ojo y cuidado con todos los diputados y senadores traidores que quieren hacer esta modificación a la ley. Muy bien, pues José Alfredo Gutiérrez Falcón, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales? Muchas gracias, Vicente. Pues sí, estoy en Twitter como @Gutiérrez Falcón y en Facebook como J. Gutiérrez Falcón. Ahí estaremos conversando con mucho gusto con todo el auditorio de Sin Censura. Muchas gracias, querido José Alfredo. Gracias por darnos luz sobre este tema que es no importante lo que le sigue. Sí, es trascendental para nuestro país. Algo interesante, Vicente, es que la 4T, Andrés Manuel López Obrador,
va por la soberanía alimentaria de nuestro país, está muy en serio. De hecho, estamos viendo ya superávits en materia agropecuaria, estamos viendo que en plena pandemia el sector agropecuario mexicano creció, es decir, va muy en serio este proyecto de la soberanía alimentaria, y si esto entra en vigor, se acaba la soberanía alimentaria de nuestro país, por eso es muy importante. Gracias por la alerta, José Alfredo, maestro, te mando un abrazo. Buenas noches, Gracias. cuídate, que descanses. Bye. Y déjenme saber